Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días. En este que es ya el capítulo número 41 de la serie sobre la vida de Emiliano Zapata Salazar, Ecos del Sur. Hemos llegado a la segunda parte del año 1916. Ha sido posible un acuerdo entre Wilson y Carranza. La guerra que pudo haber sucedido entre México y los Estados Unidos y que hubiera sido catastrófica en cualquiera de las circunstancias, afortunadamente no sucedió. Venustiano Carranza tuvo que alejarse de la influencia alemana, ya que hay que decirlo, él fue capaz de entablar cierto tipo de negociaciones con los alemanes para disgustar a Wilson. Pero finalmente, a partir del segundo semestre del año 1916, las relaciones entre los Estados Unidos y México empezaron a ser un poco mejores, que no buenas, pero por lo menos más sólidas. El presidente Venustiano Carranza tuvo que buscar un hombre, un nuevo embajador en los Estados Unidos, un hombre de confianza, con trato de diplomático, y lo encontró en la persona de don Ignacio Bonillas, quien se marchó a Washington para atender los asuntos de Carranza y de México ante una situación de crisis absoluta. El trabajo de Bonillas fue extraordinariamente bueno y produjo buenos resultados, especialmente para 1917. Carranza había logrado evitar la guerra, prometiendo a Wilson que castigaría a Pancho Villa. A cambio de esto, le pedía que la expedición punitiva saliera del territorio mexicano, para evitar nuevos acontecimientos catastróficos como los que habían ocurrido en el Carrizal, en donde los mexicanos y los norteamericanos se habían enfrentado con un saldo trágico, ya que en el Carrizal el ejército de los Estados Unidos tuvo que lamentar 44 muertos y el mexicano 33. Pero además, en el Carrizal habían quedado prisioneros 24 soldados norteamericanos. En gesto de buena voluntad, Venustiano Carranza ordenó que los soldados norteamericanos de inmediato fueran puestos en libertad para que pudieran regresar a los Estados Unidos. Este tipo de gestos de buena voluntad pudo demostrar en el corazón y el ánimo del pueblo norteamericano que el gobierno de México no tenía ninguna intención negativa contra los Estados Unidos. Las cosas se pacificaron en Washington y en la prensa de aquel país. Y ahora el único villano definitivamente de la escena era Pancho Villa, al que había que acabar. Venustiano Carranza puso en pie de guerra a 15,000 soldados que tuvo que enviar a Chihuahua para acabar con Villa. Pero Villa había obtenido de la presencia de los norteamericanos un fuerte impulso, ya que cientos le seguían ahora, más de 10,000, y la división del norte ya no volvería a existir nunca, pero sí al menos las guerrillas de Villa. De manera que pacificar a Villa sería ahora lo más difícil y tremendo para Carranza. México seguía estando liderado por 3 hombres. Venustiano Carranza, el primer jefe, símbolo de la legalidad, como le llama Krause, puente entre 2 siglos, o como yo le llamaría más bien, pieza clave para crear las instituciones de la revolución. El otro era el sanguinario y cruel León, Francisco Villa, un hombre que era seguido por muchos, un hombre que era visto como héroe, pero que cuando entraba en su proceso visceral podía ser una persona cruel, violenta e irascible,
sin límites en su crueldad. Una figura francamente oscura. El otro, finalmente, que quedaba era Emiliano Zapata Salazar. En realidad, un idealista, un justiciero, el hombre más bueno de los tres en el sentido estricto de la palabra. Un cordero y un león. Sí, ni siquiera cuando el hermano de Emiliano Zapata fue asesinado, ni siquiera cuando Eufemio Zapata fue muerto, se vio arder a Emiliano Zapata en actos de violencia o de crueldad. Los tres símbolos de la Revolución Mexicana, los tres grandes líderes, los tres muy importantes y los tres indispensables para México, pero los tres también completamente diferentes. Quizá, sin duda, el más humano y el más humanitario, sin duda, Emiliano Zapata Salazar. Gracias por estar con nosotros. En el capítulo número 41 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Esto es Encuentros con la Historia. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Historiador invitado el día de hoy, Eulalio Jardines. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Musicólogo invitado, licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación muy especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano hace un esfuerzo por conocer mejor tu historia.
En la Ciudad de México, en Palacio Nacional, el primer jefe se sentía orgulloso de las maniobras políticas frente a Estados Unidos. Entre el 21 y el 23 de junio de 1916, la expedición punitiva regresó a los Estados Unidos. A un lado de la máquina telegráfica, Venustiano Carranza supervisaba la evacuación de las tropas norteamericanas. Se había evitado una guerra y se sentía orgulloso. El gobierno de México finalmente había logrado obligar a los Estados Unidos a abandonar su territorio. Esto se veía como un triunfo político de don Venustiano. En cuanto los telegramas llegaban, se le entregaban al primer jefe. Todo estaba ocurriendo con normalidad en la frontera norte. Los telegramas decían: un convoy de 70 vehículos militares cruzó al paso por el puente internacional. No se reporta ninguna novedad. El repliegue de los norteamericanos dejaba muy mal parado a su comandante en jefe. El general John J. Pershing veía con vergüenza el desempeño de su expedición de 12,000 soldados. Parado en el puente internacional, veía cómo cruzaban los trenes militares hacia El Paso, Texas, llevando su fabuloso material de última generación que prácticamente no había servido para nada. Los soldados norteamericanos iban cabizbajos. Unos pasaban con su caballería sobre lomo de caballo, otros en los muchos vehículos motorizados, y los artilleros y el equipo pesado sobre los rieles de los ferrocarriles. El último tren en pasar lo hizo la madrugada del 21 al 22 de junio de 1916. La locomotora silbaba sobre sus vías. Ahora Pershing era la vergüenza de todos los generales norteamericanos. John J. Pershing había nacido en Missouri en 1860. Había sido un estudiante mediocre en West Point, el número 30 entre 71. Se había graduado en 1886 y había participado en las últimas campañas contra los Apaches y los Sioux en 1890. En 1898 había combatido en la guerra hispano-norteamericana en Cuba y en Filipinas. Había salido de Filipinas en 1903. Nunca se había casado hasta que cumplió los 47 años de edad. Entonces lo hizo con la hija del senador Warren Helen. En el año 1905 había saltado en el escalafón a general de brigada por órdenes dictadas expresamente por el presidente Roosevelt. Fue gobernador de una provincia en las Filipinas en 1907. En 1914 se estableció en San Francisco, California, al mando de la 8ª Brigada.
Fue enviado al Paso también en 1914 y se le puso al frente del Fort Bliss, el fuerte que cuidaba la guarnición de El Paso. Finalmente se le había dado mando para perseguir a Villa en marzo de 1916. Pero esto ahora se veía como una sombra en su carrera. Regresaba a los Estados Unidos completamente derrotado. No había podido ni siquiera encontrar a Villa. Se le había ido de las manos como 7 veces. Una vez en la cueva del Coscomate. Otra vez en Cusihuiriachi. Otra en Ciudad Guerrero. Y es que Francisco Villa era tan atrevido y definitivamente tan vivo que aquel cruel general mexicano no dudaba en vestirse como mujer para atravesar las líneas de los norteamericanos. Y así lo había hecho 2 veces y se había cruzado como una vieja gorda que vendía tortillas. Pershing llegaba con la vergüenza de que su expedición, que había contado con 12,000 hombres y todos los recursos, no le había hecho nada a Francisco Villa. Tuvo que soportar el peso de su derrota. Era una victoria para la diplomacia de ambos países, que podrían conservar su amistad a pesar del ataque a Columbus. Carranza estaba muy orgulloso, pero ahora tenía que ocuparse de que su propio ejército aniquilara a Pancho Villa y ordenó una persecución total en el estado de Chihuahua. Los trenes militares llegaban a Chihuahua cargados de soldados y de pertrechos que le estaban costando demasiado dinero a México. Tantos años de guerra habían arruinado la economía. Pero Francisco Villa, como de costumbre, corrió hacia la sierra. Primero a la estación Banderas y a Cusihuiriachi, y después a Villa Guerrero. En esos refugios era prácticamente inexpugnable. Carranza seguía esperando por un milagro. ¿Cómo podría aniquilar a Villa definitivamente? ¿Cómo podía destruir su peor pesadilla? Pero 1916 sería un año dorado para Emiliano Zapata Salazar. El general Suriano había aprendido de las tácticas de Pancho Villa. El general Villa inclusive le había mandado a algunos hombres para entrenar a su gente en la guerra de guerrillas con la táctica villista. Pequeños grupos de no más de 300 hombres, asestando rudos golpes y luego escapando, como en Columbus.
La grandeza de Emiliano Zapata Salazar pudo contemplarse en todo su esplendor en aquel año de 1916, entre el mes de junio y el mes de diciembre. El general Pablo González tuvo que replegarse. Dejaba prácticamente todas las ciudades importantes del estado vacías de guarniciones porque ya no tenía hombres y se retiraba a Cuernavaca a sobrevivir. Eso le dio la oportunidad a Emiliano Zapata Salazar a reorganizar sus fuerzas. En el otoño de 1916, los zapatistas tenían todavía en el campo de batalla, dice John Womack, por lo menos 5,000 hombres. Probablemente 2 a 3,000 más se hallaban en la reserva activa para reemplazar a las bajas y a los fatigados. A pesar de las amnistías y los sobornos constitucionalistas, la mayoría de los jefes zapatistas seguían peleando y eran aquellos, los más leales a Zapata, los que daban ejemplo a la nación de lo que era congruencia y valores. Se va el tren, adiós mi rielera, ya se va. Emiliano había reorganizado sus fuerzas en torno a Tetecala y Puente de Ixtla. Con sus cachas de marfil. Francisco Saavedra era una gran amenaza constante para las guarniciones constitucionalistas. También para las patrullas constitucionalistas en la región de Jojutla. Ahí los capitanes más tenaces eran Eutimio Rodríguez, Gabriel Mancera y Modesto Rangel. En Huautla, Zapata tenía su propio cuartel general. En torno a Jonacatepec se estableció otro cuartel, en donde comandaba Mendoza, que como siempre realizaba frecuentes amenazas con el enemigo. Los zapatistas ya podían incursionar en el estado de Puebla, ya que habían creado una guarnición que tenía base en Tochimilco, Puebla. Cortino Ayaquica era quien llevaba en Puebla el comando de las operaciones. Y en los límites de los estados de México y Morelos, en los alrededores de Azumba y Amecameca, las fuerzas de Vicente Rojas y Everardo y Bardomiano González tenían ya el control. Ya se van los garrotes. En Cuautla, el general Sidronio Camacho mantenía prácticamente paralizada a la guarnición constitucionalista y tenía el control sobre Yautepec y hasta Tlaltizapán. En Tlaltizapán, el comandante en jefe era el hermano de Emiliano, Eufemio Zapata, y también Emigdio Marmolejo, Jesús Capistrán y Juan Salazar. Al norte de Yautepec y en torno a Tepoztlán, los jefes más activos y que tenían el control eran Timoteo y Mariano Sánchez. Gabriel Mariaca controlaba Tres Marías. Por el oeste del estado se encontraba la presencia de Valentín Reyes y Rafael Castillo, así como Julián Gallegos. Una edad de oro se podía ver venir para el zapatismo. El primer jefe estaba preocupado por el resurgimiento total de Zapata y la exportación de la revolución hacia Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz. Porque más de ser valiente era bonita. Un acontecimiento muy importante sucedió en ese momento. Al ver la infinita fuerza de Zapata,
El reaccionario general Félix Díaz, quien era nada menos que el sobrino de Porfirio Díaz, mandó una embajada para ver si pactaba una alianza con Emiliano Zapata. Y cuando decimos que Zapata era un hombre de a de veras, es porque lo que hizo Emiliano fue recibir a los enviados de Félix Díaz. Pero muy pronto los mandó de regreso, acusándolos de reaccionarios y antirrevolucionarios, diciéndoles que era una vergüenza que se le acercaran cuando Porfirio Díaz había sido el peor de los tiranos y aquella revolución se había levantado precisamente contra él. Poniéndolos en vergüenza frente al pueblo, Zapata hizo un discurso legendario, diciendo que su movimiento era libre, simple y sencillamente soberano, que solamente tenía como bandera el plan de Ayala y que no impediría nada que el zapatismo fuera transparente y cristalino. Más allá de intereses políticos, estaba la protección del pueblo y el reparto agrario. Él no se aliaba con traidores. Y si los huertistas se atrevían a venir a suelo zapatista, serían combatidos sin tregua y perseguidos. No importaba que ambos grupos tuvieran como enemigo a Carranza. Los zapatistas solamente tenían una ley, y era el plan de Ayala. Y para ellos eran peores los felicistas que el mismo Carranza. Dice el historiador John Womack, solo un hombre en todo México tenía una moral elevada y una ética verdadera. Ese hombre se llamaba Emiliano Zapata. Los demás podrían aliarse entre ellos, porque no tenían ningún tipo de moral. Pero Zapata, en cambio, era un faro de luz poderosa que iluminaba con confianza a su pueblo. De aquellos desenlaces, lo único que ocurrió es que la figura de Zapata como paladín del pueblo mexicano emergió y su luz radiante fue a la humanidad entera. Un panadero fue a misa. Sin embargo, la ambición de Emiliano no solamente consistía en convertirse en un ejército fuerte y poderoso, y es por ello que el 15 de septiembre de 1916 su movimiento brilló realmente como el oro, cuando dio a conocer que el general Conrado Díaz Soto y Gama, quien era en realidad el ideólogo del zapatismo, había redactado una ley esperada por mucho tiempo, a la que hoy podía darse cumplimiento. Era la ley aprobada por la Convención. Sus primeros 5 artículos eran una calca del breve decreto de Carranza. La libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que es el pueblo de quien emana la soberanía. Zapata abolió con esta ley todos los controles federales y estatales sobre los ayuntamientos en materia de administración y hacienda, creando así el municipio libre. Pero la ley de Zapata llegaba mucho más lejos que la de Carranza, ya que era una ley anticorrupción, para que el dinero del pueblo jamás se fuera a las manos inescrupulosas de los gobernantes. Según esta ley, a partir de ese momento, toda la adquisición de bienes públicos tendría que caer en las manos legítimas de los habitantes de cada lugar. Las cuestiones relacionadas con el presupuesto municipal, la compra o venta de propiedades municipales, los contratos y los empréstitos del municipio tendrían que pasar por una junta general públicamente anunciada, por un comité ejecutivo formado por el propio pueblo,
para que nadie se beneficiara por la compra de bienes públicos. Tendría que haber una transparencia absoluta y una serie de leyes que evitaran que con el dinero del pueblo los inescrupulosos gobernantes se enriquecieran. Zapata estaba creando en la historia de México un precedente que no había tenido lugar nunca en México, pero tampoco en América Latina. Zapata se estaba convirtiendo en un idealista práctico, en un paladín de las democracias de los siglos XX y XXI. Zapata estaba dando transparencia a las leyes y a las instituciones, cosa que solamente se lograría con el IFAI en el siglo XXI. Zapata se estaba convirtiendo en un símbolo para la humanidad entera. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo. Para el 30 de septiembre de 1916, don Venustiano Carranza, que había logrado evitar una guerra con los Estados Unidos y que declaraba ahora que el pueblo y el gobierno de México eran afines y amigos del pueblo y el gobierno de Estados Unidos, se sentía seguro ahora frente a su pueblo, puesto que la cara le había cambiado. Ya no podían decir que era un traidor. Había logrado que el ejército norteamericano saliera del territorio de México y que no se perdiera ni un palmo del suelo nacional. Venustiano Carranza estaba orgulloso de su política, que había logrado finalmente evitar el conflicto con los Estados Unidos. Ahora deseaba que su pueblo realmente lo amara y lo aceptara, ya que pensaba lanzarse a unas nuevas elecciones que legalizaran su presencia como Ejecutivo Federal. Lo que menos deseaba es que sus generales fueran crueles con el pueblo o fueran autores de masacres. Por lo tanto, mandó decir a Pablo González en Cuernavaca que la política había cambiado y que fuera más escrupuloso. Y es que la gente se burlaba de Carranza y había creado un nuevo verbo, el verbo carrancear, que significaba que se lo robaban todo. Carrancear y robar eran sinónimos. Y decían, el viejo no se roba nada, pero deja que todos los demás roben. Se los llevaron al... Era como una especie de cruzada moral para Carranza, hacer que sus generales devolvieran parte de lo que se habían robado y que la política frente al pueblo tuviera más transparencia y fuera cristalina, ya que las nuevas leyes de Zapata le daban a todos los faros. Se hablaba hasta en los Estados Unidos de que el zapatismo era un movimiento ético y de valores, que rescataba la parte humana de la política. Sí, los derechos humanos eran vitales para Emiliano Zapata. Carranza quería emularlo y no podía quedarse atrás. Por eso los trágicos hechos del 30 de septiembre de 1916 dieron al traste con sus proyectos. Ahora que Carranza se preparaba justamente para convocar al Congreso Constituyente, que le daría una nueva constitución a México, cuando él mismo planeaba ir a caballo desde la Ciudad de México hasta Querétaro en una cabalgata para convocar a todos los mexicanos para darse una nueva ley, era cuando el primer jefe necesitaba más de una buena imagen. Pero el general Pablo González, un discapacitado mental, como le llama el historiador norteamericano John Womack, no supo ejercer el control en Morelos. De manera que ocurrió una de las peores catástrofes y villanías en la historia de México.
La mañana del 30 de septiembre de 1916, ocurrió uno de los más grandes genocidios de la historia de México. Pablo González había tenido que retirarse de la mayor parte del estado. Sus soldados, después de tantos fracasos frente a Zapata, perdieron el control de la situación. Llenos de ira y violencia, se dieron a la venganza. A causa de la frustración, los comandantes subordinados del general Pablo González empezaron a descargar su ira entre los inocentes. El 30 de septiembre de 1916, el coronel Jesús Guajardo llegó a Tlaltizapán. Era el lugar en donde todos eran zapatistas. Era el lugar en donde había estado la mayor parte del tiempo la comandancia general del general Emiliano Zapata. Y por lo tanto, para Guajardo, toda la población civil de Tlaltizapán era enemiga. Al menos así lo percibía él. Y en medio de su dolorosa frustración, puesto que cuando llegó a Tlaltizapán, todos los hombres de Zapata ya se habían ido, decidió descargar su ira y su venganza contra los inocentes. Ya no le bastaba con llegar al gran mausoleo, donde estaban enterrados los generales zapatistas muertos. Ya no le bastaba el incendio y el saqueo de las propiedades de los vecinos. Ya no le bastaba escupir sobre las tumbas de sus adversarios. Ahora, el límite de su crueldad no tendría parangón. Y aquel hombre enano y cretino, aquel coronel Jesús Guajardo, dio muerte a 180 residentes de Tlaltizapán. Hombres, mujeres y niños, incluyendo ancianos en sillas de ruedas. La masacre fue una vergüenza para la historia de México. Fueron acribillados mortalmente a tiros. Él aseveraba que las familias eran zapatistas y que no habían querido pagar un dinero que les habían establecido como impuesto de guerra. Después de la muerte de los 180 inocentes, sobrevino el saqueo y empezaron a carrancear, como la gente decía. El desenfreno fue total. Los carrancistas se llevaron todo del mercado y no dejaron nada. Habían arrasado y quemado la tierra. Ahora había testigos de aquel acto criminal. Y eran unos periodistas extranjeros. Y la noticia empezó a dar vuelta al mundo. Vergüenza y horror para todos los mexicanos. Y cuando la noticia llegó al primer jefe, este se encontraba en Palacio Nacional. Arrugando la hoja de papel, se levantó furioso y dio una orden a su secretario. ¡Que venga Pablo González!
Esto ya no puede ser. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 41 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, infinitas gracias por tu preferencia y tu compañía. Y te recuerdo, el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo mayor por conocer mejor tu historia. Y nuevamente gracias, infinitas gracias y hasta mañana.